Bien, entonces vamos a ir llenando el vector de elementos, el vector X. Habíamos llenado el elemento en la posición 0, el 12 en la posición 1, el 6 en la posición 2, el 7. Ahora en la posición 3, el 4, el 30, el 55 y el 60. ¿No? Y entonces me va mostrando la cantidad de múltiplos de 3 es 4. Y los elementos del vector son, ¿no? Me está mostrando con esta parte, está mostrando los elementos del vector, está sacando de cada posición el 12, el 6, el 7, el 4, el 30, el 55 y el 60. Los 7 elementos del Entonces, de esa forma va realizando el recorrido por todo el vector hasta encontrar los múltiplos de 3. Muy bien, vamos a continuar con otro ejemplo. Bien, vamos a realizar un programa. Cuando digo programa es porque vamos a hacer el análisis, el diagrama de flujo, vamos a construir el algoritmo, luego vamos a hacer la codificación. Estamos documentando finalmente, ¿no? Con el código. Vamos a realizar un programa para leer un vector X de n elementos y calcular el promedio general. Realizar un programa para leer un vector X de n elementos y calcular el promedio general, el promedio de los números pares, mostrar el vector y los resultados. Entonces, vamos a leer el vector, bueno, de tamaño también 7. Vamos a utilizar el mismo vector anterior. Vamos a leer el vector X de n elementos y vamos a calcular el promedio general. Para calcular el promedio general, primeramente lo que debemos hacer es llenar el vector de elementos, ¿no? En cada posición del vector vamos a ir llenando los elementos correspondientes a cada posición del vector. Una vez llenado el vector, vamos a realizar estas operaciones. Dice promedio general, el promedio de los números pares, mostrar vector y los resultados. Muy bien. Para el promedio general, lo que tenemos que realizar es la suma de todos los elementos, ¿sí? Vamos a sumar todos los elementos del vector, es decir, 12 más 6 más 7 más 4 más 30 más 55 más 60. Vamos a sumar todos estos elementos y vamos a calcular su promedio general. En la variable PG vamos a calcular el promedio general. El promedio general es igual a 174, la suma total, dividido entre la cantidad de elementos, es decir, dividido entre 7. Me va a salir 24.86. Luego voy a ir buscando los elementos pares, ¿sí? Lo voy a sumar. Así como hemos buscado en el anterior ejemplo los múltiplos de 3, vamos a buscar los elementos pares y los vamos a ir sumando. Eso quiere decir que vamos a hacer un recorrido por todo el vector
Entonces voy a tener 12 más 6, el siguiente par, más 4, más 30, más 60, que es 112. Y el promedio de los números pares es la suma total de los números pares dividido entre la cantidad de números pares. Lo que quiere decir es que vamos a contar la cantidad de números pares, ¿no? Y finalmente me va a dar 22.4. Ese va a ser el resultado. Muy bien, entonces nos vamos a ir a autoflujo. Vamos a construir nuestro algoritmo con eso.
Bien, entonces vamos a leer el tamaño del vector. Primeramente, vamos a inicializar el vector. Vamos a reservar en memoria el vector de 7 espacios. Y luego vamos a llenar el vector. Estamos haciendo el mismo procedimiento anterior. Llenamos el vector. En cada posición del vector X vamos a ir llenando de elementos. Esos elementos los vamos a leer de este teclado. Por eso aquí estamos poniendo leer elemento en la posición del vector. Desde i igual a 0 hasta n-1. Eso quiere decir que va a ser el recorrido por todo el tamaño del vector, por todas las posiciones del vector. Muy bien, vamos a ahora, una vez llenado el vector, lo que vamos a hacer es sumar todos los elementos del vector. Vamos a sumar todos los elementos del vector. Y vamos a hacer un recorrido nuevamente por todas las posiciones del vector. Aparte de sumar todos los elementos del vector, lo que vamos a hacer es buscar también los números pares, los elementos pares del vector. Y también lo vamos a ir sumando. Además de eso, de los pares, los vamos a ir contando. Para eso vamos a utilizar un contador de números pares en 0, ¿ya? Y entonces voy a tener aquí el recorrido desde i igual a 0 hasta n-1. Primeramente pregunto si en la posición que está el 12, por ejemplo, es un número par. Si es un número par, que lo sume, ¿no? En suma de números pares vamos a almacenar ese elemento. Suma de números pares más el 12. Aparte de eso lo vamos a contar. Contador de números pares. Vamos a utilizar la variable de contador de números pares y vamos a ir sumando los elementos pares. Bueno, esta estructura if es para buscar los elementos pares, sumarlos y contarlos. Pero además esta estructura for lo voy a utilizar para realizar la suma total. Voy a ir sumando todas las posiciones del elemento. Entonces en ese t voy a guardar ese t más la posición que hay, más los elementos del vector. Es decir, en este momento en la posición 0 del vector X hay 12. Entonces, en ese t voy a ir almacenando 0 más 12. Vuelve, apunta a esta posición y pregunta si este es un número par. Si es un número par, lo va a sumar y lo va a contar. Además, lo va a sumar también en ese t. Está sumando todos los elementos. Vuelve a la posición siguiente, pregunta si 7 es par, no hace nada. En ese t voy a guardar ese t más x sub i. Bueno, lo sumamos el 7, vuelve, va a la posición 3. Bueno, el 4 es módulo 2. 4 módulo 2 es igual a 0, sí, ¿verdad? Lo va a sumar y lo va a contar. Y además lo va a sumar en ese t también, porque está sumando la suma total. Retorna y esto va a la siguiente posición, ¿no? Pregunta si 30 es par, sí es par, lo va a sumar. También lo va a sumar en ese t. Retorna y bueno, nuevamente 55 es un número par, no hace nada, pero igual lo va a sumar en ese t. Retorna 60, la posición, en la posición 6 ya estamos, ¿no? 60, módulo 3, módulo 2 es igual a 0, sí, lo va a sumar y lo va a contar. Y además lo va a sumar también en la suma total, en esta variable st de suma total. Retorna en la posición 17, 7 menor o igual a 6, falso, sale. Y aquí en promedio general, lo que va a hacer es sumar. St es la suma total que ha ido almacenando, lo va a dividir entre el n, ¿no? El tamaño del vector. Contador de números pares es mayor a 0. Si es así, va a sacar el promedio. Si no hay ningún par, entonces la división entre 0 no existe, ¿no? El contador de números, promedio de números pares, lo va a almacenar. La suma de los números pares que hemos obtenido acá, lo va a dividir entre el contador de números pares. Y estamos obteniendo ahí los promedios.
Bueno, finalmente lo que va a hacer es mostrar resultados. Va a mostrar el vector, va a hacer el recorrido por todo el vector y lo va a mostrar, ¿no? El vector y luego va a mostrar los resultados. Promedio general, promedio de pares y vamos a ir ejecutando el algoritmo. Ejecutamos. Según nuestro análisis que hemos realizado, el tamaño del vector es 7. Los elementos que hemos introducido para cada posición del vector es el 12, el 6, el 7, el 4, el 30, el 55 y el 60. Entonces lo que aquí está haciendo es mostrar los elementos del vector. El 12, 6, 7, 4, 30, 55, 60. Y bueno, me muestra los promedios, ¿no? Según lo que hemos hecho el cálculo. El promedio general es de 24.86. El promedio de pares es 22.4. Entonces, de esa forma se maneja lo que son los vectores. Ahora hemos visto hasta este momento lo que es el manejo de vectores con programación estructurada. Ahora vamos a ver con programación modular. Y eso es más efectivo, ¿no? Para manejar y no estar repitiendo, por ejemplo, imprimir vector, imprimir elementos del vector, mostrar los elementos del vector y etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, cada vez en cada ejercicio repetimos la lectura de los elementos del vector y la impresión de los elementos del vector en pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con programación modular. Es mucho más efectivo el trabajar con programación modular para el manejo de vectores.